Gente, ¿cómo están? Necro de nuevo. Creo que este ya es el capítulo 6 del de Garou. Un recordatorio, acabo de subir. Si ya subí este, significa que ya subí el nuevo fic de Naruto por 4 Tronos. Vayan a verlo si quieren o si pueden. Está bastante bueno, no lo voy a negar, un adelanto. Los primeros capítulos van a ser medio difícil de ir entendiendo o medio aburrido, pero después del capítulo 5, calcúlenle, el fic explota y se vuelve muy bueno. Y en el capítulo ya 10 para arriba está buenísimo ya. Pero todo eso es muy buen fic, muy buen fic, la verdad. No creo que se arrepientan ir a verlo. ¿Qué más? Voy a estar apareciendo en el video también. Capaz no sé si hacerlo de 2 capítulos 1, ahora lo veo cuando lo hago. Bueno, eso nomás. Y como siempre, va a venir el descargo de responsabilidad. Y no se olviden de darle a like, suscribirse y comentar, que es gratis, no le cuesta nada y es una ayuda para mí. Y te muestran que mi esfuerzo sí vale para algo. Porque esto de edición, la edición de audio, la grabación, todo se lleva su tiempo, aunque no parezca. Así que ahí el esfuerzo. Así que le dejo viendo el video. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. El último de los 3 posibles lugares estaba fuera de las afueras de Osu, muy lejos, una montaña de tamaño considerable, que superaba incluso la altura de la casa del viejo Pedo. Un pilar monolítico de tierra, arena y piedra tallado por las manos de la naturaleza, cuyo diseño es fiel a la estética de la naturaleza. Si Garou tuviera que estimar aproximadamente, era entre un 20 y un 30% más alto de altura, el tamaño superior e imponente que le gustaba a Garou. Era ideal. Lejos de las distracciones de la civilización, el aire muy prístino y una vasta extensión de tierra, no había nada más que Garou pidiera. Nada puede encontrarle aquí, protegido de las molestias que puedan cruzarse. Solo pudo sonreír al ver la escena, a pesar de que la montaña traía recuerdos algo desagradables de su tiempo en el dojo del viejo Pedo. Sin embargo, ese dojo fue el lugar donde aprendió a luchar, su comienzo. Bastante grande, elogió Garou, maravillándose del gran saliente de tierra y arenisca. Garou nunca supo que una montaña así pudiera existir junto a un pueblo tranquilo, aunque este extraño mundo tenía un maravilloso encanto por subvertir sus expectativas. A papá le gustaba hacer senderismo al aire libre. Los lugares más altos son los mejores para mirar las estrellas. Si podía, Garou quería conocer a ese chico algún día para darle las gracias en persona, aunque podría tardar mucho en hacerlo. Parece un hombre interesante. Gin sonrió, sintiéndose cálido por el cumplido del cazador. Dijo que es como llegar al cielo cada vez que subía. A veces nos lleva con él a trepar las grandes rocas. Y le echaba de menos. Con la cabeza baja, Gin apagó el nariz, las lágrimas amenazando con escapar de los párpados. Su tristeza era evidente, tan tangible como la tierra firme bajo ellos. Extendiendo una mano, Garou le acarició suavemente la cabeza y lo consoló. Sus acciones funcionaron hasta cierto punto, consolando el espíritu del niño mientras sus lágrimas se secaban poco a poco. ¿Puedo conocerle algún día?, preguntó Garou, secándose las lágrimas con la manga. Liberado, Gin asintió con una sonrisa más alegre. El aire pesado se despejó, tanto Hunter como Chico miraron de nuevo la montaña mientras el silencio incómodo volvía a apoderarse de él. Así que, ¿y ahora qué?, preguntó el chico, moviendo su auge con anticipación mientras miraba a su guardaespaldas. Sencillo, voy a marcar esto como mi territorio. Garou sonrió con suficiencia, sus ojos seguían pegados a la cima de la montaña, contemplando la vista completa del beis moteado con la vegetación natural que se acurrucaba en lo profundo de la piedra. El chico parpadeó ante la declaración de Garou. ¿Quieres reclamar esta tierra? Bueno, ni siquiera estoy seguro de si esta tierra es propiedad privada o si hay una escritura de propiedad, así que, mi tierra. El cazador fulminó con la mirada al chico, firme en apropiarse de este lugar, fuera indocumentado o no. Oh, ok. Su declaración le quitó a Gin cualquier respuesta adicional de su garganta. No me juzgues, exigió Garou. Vale. Gin retrocedió, levantando las manos en señal de rendición fingida. El silencio volvió como una marea que se retira. El cazador y el ayudante estaban allí, el primero contemplando la montaña y el segundo mirando a la extraña criatura que era su guardaespaldas sin don. Así que, ¿y ahora qué? ¿Vas a empezar a acampar aquí o qué? Garou se volvió hacia Gin, con una sonrisa que iba creciendo poco a poco. Sigo pensando en eso, pero necesito algunos suministros. ¿Todavía tienes el equipo de acampada de tus años más jóvenes? Gin frunció los labios. La elección de palabras del cazador de héroes lo pintaba indirectamente como un anciano. Por supuesto que sí, y no lo hagas parecer viejo. Sigo teniendo 9. Gin hizo un puchero,
levantando ambos brazos en una adorable protesta. Oh, Garou casi se echó a reír. ¿Qué es tan gracioso?, gritó el chico. Por fin te comportas según tu edad, camarón. El chico parpadeó antes de hacer un puchero a Garou. ¿Qué quieres decir? Probablemente sea la primera vez que te veo enfadado. La mayoría de las veces, el chico obedecía tímidamente o lo inspeccionaba tímidamente desde lejos, temeroso de entablar cualquier conversación hasta donde él sabía. Nunca supo lo divertido que podía ser el niño cuando se hacía amigo. Por supuesto, puedo estar molesto. Puede que sea un chico sin quirk, pero puedo y voy a defenderme. Sus mejillas se fruncieron aún más. Sí, divertido. Garou volvió a mirar hacia la montaña, un pensamiento cruzando su mente. Reflexionó sobre la posibilidad de héroes sin quirk y el potencial de los héroes aquí. Oye, ¿hay casos de héroes sin quirk aquí? Una pregunta extraña, pensó el chico. ¿Qué? No, espera, creo que hay un vigilante sin quirk, pero no, lo más probable es que lo aniquiles. Probablemente de un solo golpe. Se preguntó Gin, recordando que antes había un cierto héroe enmascarado que blandía puños americanos como armas. En cuanto a Garou, no se sorprendió, pero la decepción seguía presente. El concepto de un héroe sin quirk era casi alienígena aquí. En casa, los que cazaba y los que le cazaban a él le suponían más desafío del que cualquiera de los que aquí podría lograr. Incluso el tipo de clase B con gafas resultó más interesante que los héroes aquí, excepto All Might, por supuesto, como la única excepción. Qué pena. Garou podía ver más potencial en los que estaban allí que en los presentes. Les falta sustancia, una base definitoria. Se instaló un ambiente incómodo, ahora sin casi ningún tema que tratar. La mente de Garou divagó hacia los siguientes nombres potenciales de héroes para añadir su lista. Un tipo que parecía haber sido engendrado por un perdedor que decidió cruzarse con un árbol, un tipo con ametralladoras Gatling en las muñecas, una mujer que puede volverse gigante, una copia pirocólica de All Might. Luego recordó a un tipo que puede borrar quirks con la mirada. Algunos prometen, pero considerando su no tan alta posición en el ranking de héroes, el tipo debe ser débil. Ahora que lo pensaba, ese tipo también era profesor en una escuela sobrevalorada de héroes. Olvidó el nombre porque despreciaba el concepto de escuela de héroes porque inundaba los peligros del heroísmo dado cómo se había comportado la basura hasta ahora. Así que, ¿cómo es tu colegio?, preguntó Garou, ahora curioso por las partes más pequeñas de la vida, los aspectos normales. Gin frunció los labios al oír la palabra colegio. Es una mierda. Garou podía identificarse con esa sensación. ¿Acosado?, supuso Garou. Sí. Gin se enfurruñó con la cabeza baja. ¿Es porque no tienes don? Gin se enfurruñó aún más. Sí. Su voz era ahora un susurro. ¿Por qué no te haces fuerte entonces?, sugirió Garou. Para él, una vez que obtienes fuerza, la alimaña de la vida no se interpone en tu camino, viniendo de su experiencia. Yo no puedo. Gin negó con la cabeza. ¿Por qué? No existe eso de no puedes. ¿Has o no? No hay término medio, desmintió Garou. Pero, Gin levantó la vista, con lágrimas en los ojos saludando las de Garou. No soy como tú. No sé de dónde eres, pero estoy bastante seguro de que no puedo conseguir la fuerza que tienes. Quiero decir, no soy especial como tú, negó Gin con melancolía. Garou se encogió de hombros. ¿Alguien al menos lo intentó? Sí. No ese intento. Quiero decir, ¿de verdad intentarlo?, preguntó Garou. Bueno, no lo sé. El chico se encogió de hombros. La atmósfera incómoda se disipó. Después llegó un viento calmado, trayendo hojas sueltas y polvo suelto. Ahora que preguntaba, Garou se preguntaba, ¿estaba este mundo maldito con la debilidad desde su nacimiento o era la presencia de dones que obstaculizaba el potencial humano? ¿Quieres averiguarlo?, preguntó Garou, queriendo poner a prueba el asunto. La confusión se instaló en sus oídos, las palabras no llegaron a su comprensión. ¿Perdona? Garou sonrió con suficiencia, girando el resto del cuerpo para mirar al chico. No siempre fui fuerte, ¿sabes? Cuando tenía tu edad, apenas podía hacer 20 flexiones, y mírame ahora. Extendió la mano hacia el niño. ¿Quieres averiguar si la fuerza de mi parte no puede existir aquí tú mismo?, preguntó Garou animándola. Confundido, el chico intentó hablar con vacilación, pero como si su valor se agotara, se atascó las palabras en la garganta. Giraba la cabeza, los dedos de Gin apretados por la incertidumbre, los ojos irradiando su conflicto interior. Garou no pasó por alto las señales sutiles, el tic de músculos y postura. Esperó a ver la respuesta del chico, pero parecía que aún se contenía. El pesado sentido común de ser sin quirk encadenaba su motivación y coraje. Molesto por su falta de autoestima, Garou entrecerró ligeramente los ojos antes de preguntar. ¿Pero qué tienes que perder? Esa pregunta encendió una chispa en su corazón. Gin levantó la vista como si una revelación se le ocurriera al reflexionar sobre esa simple pregunta. Sin decir una palabra más, lentamente, aún vacilante pero menos que antes, extendió la mano y tomó la suya en respuesta. ¿Qué debería hacer si? Nada de si. Hazlo o no lo hagas. No hay término medio. O te haces fuerte o permaneces débil para siempre. Entonces, ¿qué eliges? El chico miró a Garou, sorprendido por su intervención estentórea. Haz o no, no se permite ningún si. Era o arriesgarse o no hacer nada para siempre, sufrir para siempre a los talones de. Con los ojos endurecidos por la determinación, Gin asintió en señal de afirmación. Lo haré. Todo lo que alguna vez conoció y amó le fue arrebatado, tanto por héroe como por villano. Algo que debía devolver a toda costa, una historia que nadie prestaría atención. Al menos nadie todavía. El puño del chico se apretaba con determinación, aparentemente listo para enfrentarse a cualquier cosa que
que el cazador pudiera lanzar. Será difícil, ¿sabes? Podrías irte a casa llorando. Garou advirtió en tono de broma. Había tres razones por las que decidió acogerse al niño y no a Tareo en casa. Primero, el camarón no necesitaba más porque otros amenazaban su vida constantemente con peligros que ningún niño de su edad debería soportar. Segundo, Garou quería ver el potencial que este mundo podía ofrecer. Si este chico podía cumplir, o mejor aún, desafiar sus expectativas, Garou confirmaría que aún existía esperanza en este mundo, que los héroes fuertes podían subsistir con o sin quirks, y demostraría aún más la necedad de la sociedad de héroes de este mundo. Y tercero, tenía que devolverle el favor al chico de alguna manera. Quería compensarle por el dinero que obtuvo, unos 100.000 yenes. Todavía no podía entender que el chico fuera de alguna manera rico, aunque los fondos probablemente provenían de su tía. Un tema para profundizar otro día, supuso. Que venga, puedo con lo que me digas, declara Gin con una nueva arrogancia, ahora emocionado por aprender bajo probablemente el hombre más temible del mundo sin miedo. Bien, sube esa montaña, declaró Garou, señalando con el dedo la cima de la montaña. No logró registrar esas 3 simples palabras porque su mente rechazó inmediatamente las imágenes que las acompañaban. Que, siguiendo el dedo con ojo de ojo, Gin estiró el cuello todo lo que pudo para ver el final del gigante monumental. Sin embargo, falló, su cuello alcanzó el ángulo máximo que podía y no pasó de 3/4 partes de todo el recorrido. ¿Me has oído? Gin podía sentir que le dolían las piernas solo de imaginarlo. Podía imaginarse jadeando buscando respiro tan alto mientras el miedo a la muerte amenazaba con infectar su valor si alguna vez miraba hacia abajo. No creo que, dijiste cualquier cosa, y ya lo trepaste antes. Si el oído de Gin funcionaba bien, juraría haber oído una burla burlona de Garou. ¿Y podrías treparlo? El dojo en el que crecí está construido en la cima de una montaña tan grande como esta. Ahora sube. Gin miró sus manos y luego la piedra áspera y abrasiva, imaginando a esta última abrandando la primera con poca o ninguna resistencia. Sí, con tus manos. Garou respondió a la pregunta fantasma. Si un chico de su edad podía acumular más arrepentimientos que los de cualquier otro, él era uno de ellos. Ya sentía ganas de llorar mientras un dolor fantasma sacudía todo su cuerpo aún más. Su tez palideció aún más al darse cuenta de que se había apuntado a un curso de entrenamiento del infierno, literalmente el infierno. ¿O eres un cobarde? Mirando atrás, Gin vio una sonrisa ladeada que se asomaba en los labios de Garou. Una sonrisa muy burlona y provocativa. Uno que Gin quería borrar de la existencia con puños y rabia violenta. Nunca supo que alguien tan violento como Garou pudiera llegar a ser tan pesado. Por primera vez en un año, el chico se sintió irritado mientras sus venas amenazaban con revientarse, el impulso de devolverle el favor a Garou sobrescribiendo la desesperación contagiosa. Oh, ya está. El primer discípulo de Garou dio inmediatamente su primer paso con la mano. Estaba decidido a borrar esa sonrisa burlona de la cara de ese molesto cazador con el puño, aunque fuera lo último que hiciera. Pasaron unos meses desde la silenciosa reclamación de Garou sobre Osu como su territorio. Las aparentemente despiadadas cacerías de Garou parecían cesar por ahora, dejando una tensa sensación de paz para los héroes y algunos villanos. La ausencia de montones de cadáveres infundía esperanza en algunos de los héroes más nuevos, como Auntie Lady, aliviando sus preocupaciones por unirse a la abrumadora lista de víctimas. Uno de ellos ahora estaba entrenando a su propio sucesor para el día en que transmitiera su don, uno que abarcó varias generaciones. Desde las arenas de Dagoba hasta la acera, Midoriya jadeaba mientras el peso de la rueda amenazaba con derrumbarle la fortaleza y doblar las rodillas ante la víspera dorada que calentaba su piel sudorosa. Supervisando a su sucesor elegido luchar bajo la brisa del océano, Toshinori vagaba por el futuro. El tema giraba principalmente en torno a la única persona responsable de dejar fuera de combate a tantos cascos azules. Era una figura contradictoria, cuya alineación seguía siendo incierta. Miró hacia abajo su brazo derecho enyesado mientras palpitaba tiernamente de memoria. Imaginando el futuro, la visión fugaz del cazador de héroes, o el cazador entre villanos como muchos lo llamarían para abreviar, enfrentándose a Midoriya en combate, vino primero a su mente. El héroe número 1 frunció el ceño al ver a su sucesor encontrarse con él. Por ahora, no estaba preparado. Peor aún, Yaji no sabe cuándo estará preparado para enfrentarse al cazador. El miedo a cazar a su sucesor si se le permitía la oportunidad aún le resonaba en el alma, acechando su esperanza y la seguridad de Midoriya. Sin embargo, a pesar de ese miedo, le aseguraron que no lo haría. Yaji fue testigo del honor que llevaba dentro. Sin embargo, el impacto que dejó seguía resonando con las dudas interiores. El hombre poseía un talento antinatural para infundir miedo incluso en los corazones más valientes al primer contacto, un miedo que deseaba no compartir con el resto del mundo. El miedo a que el colapso de la sociedad de héroes se hiciera realidad, un resultado ahora completamente a su merced. Omar frunció el ceño ante el aire vacío. Aún no aprobaba la decisión de tomar represalias contra Garou, pero su protesta cayó en saco roto. Varias agencias de héroes, una de ellas perteneciente a su antiguo compañero, se unieron con la esperanza de derrotar a una de las mayores amenazas que aterrorizaban Japón, incluido All for One. Estás cometiendo un error, murmuró sus palabras, dirigidas principalmente a su antiguo compañero a pesar de que no estaba allí. Aunque estaba de acuerdo en que la aparente masacre indiscriminada de Garou debía terminar, no aprobaba el método de usar números en su contra. Algo en él no encajaba con
la intuición de Yaji. No puede saber qué era, pero temía no descubrirlo hasta que fuera demasiado tarde. Había una presencia oscura oculta en su interior, algo inquietante, peligroso, su identidad desconocida. Sin embargo, no puede detenerlos ahora, a menos que se haya recuperado completamente de su combate anterior. Aún así, una parte de él deseaba su éxito, que no se resolvieran con la victoria de su heredero. Pero haga lo que haga, no puede imaginarse que ganen a Garou. No sabía por qué, pero esa era la impresión que Garou había impuesto. Si Garou podía compararse con un símbolo, el avatar más cercano de un aspecto particular de la humanidad, uno le vino a la mente. Sin embargo, los gruñidos de Midoriya le interrumpieron en sus pensamientos mientras el joven fan de All Might jadeaba, sin aliento de rodillas pero consciente. Sus ojos temblaban por el estrés, el cansancio le alcanzaba y amenazaba con hundirle. Yo, hecho. Midoriya terminó su cuota, aunque luchaba incluso por ponerse en pie. Buen trabajo. Toshinori observó visualmente la forma cansada de Izuku. Se hizo una promesa a sí mismo y a los portadores que tenía delante. Él elevará a Izuku para que se convierta en uno de los mayores héroes después de él, sin importar los peligros o obstáculos que se le pongan en camino, por el futuro de todos. Bajo la noche que lo oculta, donde muchas almas trabajadoras regresan a casa de sus deberes diarios, la oscuridad se pudreció en ausencia de luz, floreciendo como un campo de malas hierbas en tierra fértil. En las calles rurales de Dagoba, donde no residen muchos y fuera de la vista pública, un hombre encapuchado bajó lentamente las escaleras, bajo el cartel de un bar, y entró por la puerta discreta. Al otro lado, la luz ámbar atenuaba las tablas de madera de caoba que formaban el suelo y la pared, desvaneciéndose en la sombra en los bordes exteriores del bar. Detrás del largo mostrador de madera y de los taburetes con cojines rojos, Kurohiri asintió a Tomura mientras flotaba el paño blanco dentro del vaso de cristal. Asintiendo hacia el hombre de niebla negra, Tomura se encorvó hacia uno de los taburetes, sentándose en el cojín rojo con los brazos apoyados en la encimera. ¿Ha ido bien tu día, Tomura Siguraki? Tomura resopló mientras golpeaba con los dedos la superficie plana. Nada especial. Observando a los héroes y las señales del cazador de héroes. No consigo localizarlo, salvo que podría estar en Osu. Kurohiri asintió mientras dejaba de limpiar el cristal. ¿Cómo está, Sensei? ¿Le pasa algo después del experimento? Preguntó refiriéndose a las cosas que Kurohiri había conseguido en sus experimentos de desencadenante. Aunque comparto tu preocupación por su salud, es mejor que se lo preguntes directamente al Sensei. Quiere verte por un asunto concreto. ¿Cuál? Tomura parpadeó bajo su capucha. Había mucho que hacer en sus preparativos para su debut, así que no sabía qué más le esperaba a su Sensei. Sin responder, Kurohiri cogió un mando a distancia de debajo del mostrador y encendió el monitor incrustado en lo alto de la pared. La pantalla cobró vida, revelando olas oscuras de sonido que pulsaban al ritmo de la voz de Sensei, mientras el símbolo del mal hablaba. Tomura, supongo que lo estás haciendo bien, ¿no? ¿Cómo está tu piel alrededor del cuello? Rascarla demasiado lo estropearía, jajaja. El hombre responsable de la condición actual de Omar habló con Siguraki con un tono que podría considerarse paternal, retorcido, criando a un asesino de mente como si fuera su propio hijo. Sensei, ¿cómo te sientes ahora mismo? En el bar oculto dentro de camino, Tomura preguntó a su sensei mostrado en pantalla desde su asiento. El aprendiz de All for One podía ver cómo la piel de su maestro sanaba, las cicatrices desvaneciéndose poco a poco a un ritmo casi imperceptible desde los bordes. Tomura, tu preocupación calienta mi corazón sanador, jajaja. El doctor me hizo maravillas. Puedo sentir cómo las despreciables cicatrices que acechan mis años son alentadoras. ¿Por qué casi he olvidado la sensación de alivio fresco después de tantos años? Es una sensación magnífica. El símbolo del mal soltó una carcajada de corazón, su sonrisa con más verosimilitud que antes. Tomura aún no podía creer que algo así pudiera existir cuando Kurohiri experimentó por primera vez. Fuera lo que fuera eso, era algo que podían usar y lo que necesitaban para restaurar la salud de All for One. Kurohiri dijo que traes algo para mí. Cambió de tema secamente, a la vez contento y preocupado por su sensei. El primero porque la muerte ya no perseguiría a su sensei, mientras que el segundo seguía aprensivo usar eso sin conocer su especie y capacidades. Hay un cabo suelto que la Unión te pidió que gestionaras en su nombre. Su utilidad ha expirado. La mención de cualquier posible brecha tiraba de sus cuerdas, de esas que rasguean con desprecio. ¿De qué tipo de cabo suelto estamos hablando aquí? Todo lo que amenazara sus objetivos debía ser borrado, desaparecer. Cierto activo está siendo comprometido en su línea de trabajo y amenaza con exponer nuestros tratos. Ya no necesitamos una responsabilidad tan crítica, y justo cuando teníamos nuestro reemplazo listo. ¿Podrías hacer los honores en borrar este parásito de nuestras filas? Los labios secos y mordidos de Tomura se curvaron lentamente en una sonrisa, la euforia imaginada de sentir la vida de alguien desvanecerse en su palma brotaba como sangre de una herida. Será un placer. ¿Cómo están, gente? Sí, antes de empezar con el siguiente capítulo, no es un recordatorio, voy a hacer dos capítulos. 6 y 7, ya que es el 6 muy corto, muy corto. Así que voy a hacerlo con el 7. Antes de seguir, voy a hacer una pregunta. A ver, déjeme ver dónde las guardé. Acá está. ¿Crees que un humano sin don puede superar a un héroe profesional? Yo creo que sí,
el tema de la tecnología en Boku no Hero es muy elevado, los robots, todo eso. Aunque creen, yo que sé, pueden mandar a crear una armadura, no digo como la de Iron Man, porque Starr era un genio, la verdad. Era muy avanzado. Pero más o menos parecida, que le dé un poquito más velocidad, vuelo, un poquito de fuerza, que puede disparar balas de gomas. Piensen esto, la mayoría de los personajes tienen queer sí, pero yo que sé, miren a Momo. Momo tiene un queer extremadamente roto, pero sigue siendo físicamente una humana. Sería capaz, como es entrenada, puede ser al nivel atleta su cuerpo, pero una bala la manda para el río. Así que yo creo que si uno puede crearse una armadura medianamente decente, puede hacerse un héroe sin tener un queer. Incluso yo diría superar a muchos. Mira, mi neta, dime qué héroe puede ser. Literal, dame un bat y uno contra uno le gano y ni siquiera soy un héroe ni entrené. ¿Entienden? El nivel de poder de Boku no Hero es muy raro, pero bueno. ¿Qué opina usted? ¿Un humano sin don puede superar a un héroe profesional? ¿O con un don? Díganme, los leos. Muy en las afueras indómitas de Osu, envuelto en el mar de bolés y follaje verde bañado bajo el sol de la tarde, el polluelo de cabello plateado atacaba al sonriente objetivo de su ira mientras sus pulmones ardían más allá de sus límites. Una sensación compartida de forma extenuante con sus brazos y piernas, su abdomen y su cabeza gritándole que permitiera un respiro del dolor, un lujo que no podía permitirse mientras seguía atacando al cazador carmesí. Esfuérzate más, camarón. No, llámame así, camarón, jadeó con los ojos enrojecidos disparando al malvado, sus esfuerzos duplicados por la provocación. Durante semanas, sufrió bajo sus manos. Una parte de él se arrepentía de haber aceptado el reto, pero su orgullo y rabia superaban cualquier deseo de echarse atrás. Sin nada que perder en la vida, recorrerá el camino al infierno y saldrá de una forma u otra. Todo para poder golpear al hombre con afición a la violencia y erigir monumentos a sus victorias con los cuerpos de sus víctimas. Recordando sus comienzos, Gin no puede creer que haya vivido siquiera las infernales que Garou le preparó. Escalando los picos infernales 3 veces al día, realizando una serie de posturas de artes marciales que nunca había oído hablar mientras estaba cargado con músculos y huesos doloridos, y entrenar con el cazador de héroes junto con otros ejercicios que reforzaban su sentido y reflejos de combate. Aún después de todo eso, el chico tuvo que volver a casa cansado y atormentado por un dolor punzante. Saltando, se lanzó sobre él, golpeando el cuello de Garou como un tigre intentando desgarrar la garganta de su presa. Pero Garou no se parecía en nada a una presa, sino a un depredador más peligroso jugando con su comida. Con una mano relajada detrás, Garou retrocedió con un ritmo sincronizado, la piel de su cuello escapando por poco de la uña de las garras de Gin, tan relajada que se burlaba de los esfuerzos del chico. Un acto que el chico no toleraría mientras extraía hasta la última gota de su fuerza con dientes apretados y fervor furioso y cargaba hacia adelante. Durante ese tiempo, Garou retrocedió en respuesta a una distancia corta y fija, como un imán que se aleja para siempre del repugnante alcance de Gin. Sí, bien, lucha contra tu debilidad y ven a por mí. Garou sonrió mientras seguía esquivando los saltos y embestidas beligerantes del chico sin una pizca de consideración para la defensa. Sonrió mientras Gin gruñía, aprobando el progreso y la tenacidad del chico. A pesar de haber escalado la montaña 3 veces y realizado varias series marciales la mañana anterior, el chico siguió luchando con un potencial prometedor a pesar del dolor ardiente y la gran fatiga que amenazaban con arrastrarle al colapso inevitable. Favorecía la tenacidad y espíritu combativo del chico, junto con su mentalidad y ánimo en mejora, un cambio significativo comparado con lo de entonces y ahora. Gin desarrolló su estilo de lucha preferido durante las semanas, un reflejo mucho más agresivo de las artes marciales del viejo Pedor. Era como el preludio de una inundación rugiente, el inquietante vistazo a las primeras etapas de una ola descontrolada que lentamente crecía hasta convertirse en tsunami. Su agresividad era más primitiva en comparación con la suya propia, las posturas agresivas del chico diseñadas para aniquilar al enemigo, para prohibirle cualquier cuartel. Sin embargo, su elección de estilo no era lo que Garou esperaba. Al principio, supuso una elección más pasiva, pero dada la actual falta de timidez del chico, Garou especuló que el chico guardaba gran parte de su ira en lo más profundo de su corazón. Cuando recordó el duro pasado de Gin, le impresionó lo bien que el chico ocultaba su conflicto interior. Pegado a un árbol, con el trasero a centímetros de la corteza, saltó por encima del ancho gancho de derecha del chico, no pasó por alto como el chico arrancó un gran trozo de corteza del pobre árbol, una hazaña que no había logrado antes de conocerse. Al ver los barrios astillados destrozados por las manos del chico sin don, Garou por fin tenía pruebas de que el poder de los dones frenaba el potencial de los humanos. Girándose con una frustración belicosa en el rostro, Gin
estaba a punto de perseguir a su maestro cacheador hasta que el cazador levantó una palma hacia arriba. Dejémoslo por hoy, sugirió, su declaración tirando toda la hostilidad de Gin por la borda mientras se enfriaba. Al liberar su agresividad, Gin se desplomó inmediatamente sobre manos y rodillas como si todo el cansancio acumulado le hubiera robado el equilibrio y el aliento. El sudor le resbala por la barbilla y las mejillas en arroyos, gotas de sudor goteando en la tierra y la hierba. ¿Cómo te has sentido, camarón?, preguntó Garou mientras el chico luchaba por levantar la mano derecha solo para hacerle un gesto de dedo corazón. Ajajaja. Garou se rió ante la desfachatez de su alumno. Yo te odio mucho. Gin expresa todo su desprecio hacia el artista marcial. ¿Qué pasó antes con te voy a dar una bofetada tan fuerte que besarás la luna? Te voy a echar de la montaña. El chico educado y tímido no estaba por ninguna parte en ese momento, reemplazado por un niño pequeño enfadado y adorable que intentaba ser tan intimidante como el propio cazador de héroes. Ajajaja. Garou no puede evitar reírse del sentido del humor del niño, encontrándolo muy refrescante en este mundo de héroes y villanos inútiles. Deja de reírte. Te voy a clavar el puño en el esófago y arrancarte el estómago. Levantando el cuello, Gin hizo un puchero mientras su cuerpo temblaba de rabia irritada. Ajajaja, ja. Vale, vámonos a casa. ¿O tienes las piernas demasiado débiles para caminar la distancia? Garou se burló, ganándose otra marca del chico. Gra. Gin rugió en pie, negándose a permitir que Garou se inclinara para criticarle. Hará que Garou se trague sus palabras, y luego le hará atragantarse estrangulándolo. Esa es la actitud. Le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, solo para recibir otro dedo medio de su parte a cambio. Garou casi se rió de nuevo. Empezó a gustarle esta versión de Shrimp en vez del chico tímido que siempre se quejaba de mal humor en el patio de juegos. Cansado, Gin miró el largo camino, sus piernas suplicando descanso al recordar la distancia que debía recorrer una vez más. Su frustración se desmoronó en lamentos silenciosos mientras sus piernas lloraban con él, su dolor como su voz palpitando a través de sus tendones. No quiero volver andando. Gin gimió, descargando toda su rabia. Lo hizo todos los días durante semanas, ya fuera en días de colegio o en días libres. Es bueno para las piernas, replicó Garou. El niño solo hizo un puchero ante el cruel sentido del humor de Garou. No tenía energía ni palabras ni para contestar en su estado actual, así que recurrió a lanzar al Garou sus ojos enfadados. Garou solo se rió mientras caminaban por el camino de vuelta entre las columnas de corteza y hojas, acariciando la cabeza del niño mientras volvían a su hogar. El chico seguía haciendo pucheros incluso en su escapada de regreso a la civilización, jurándose a sí mismo que la próxima vez conseguiría a Garou. Volviendo a casa a pie mientras el sol comenzaba a crepúsculo, Garou veía las noticias mientras el niño preparaba la cena, preparando unas gyozas y empanadillas junto con algo de arroz. A través de las noticias, la pantalla que mostraba una conversación entre presentador e invitado, dos de cuyos nombres nunca se grabaron en la memoria de Garou, resumió los 3 meses tras instalarse en la casa del chico. Los fuegos de la inestabilidad que azotaban Japón ardían lentamente durante los meses, enfriados por los vientos de la paz. Los casos de cazadores de héroes se fueron convirtiendo en escasez, cada uno más suave que el anterior, un cambio que no pasó desapercibido para el público, al menos cuando se trataba de los héroes. El número de montones de villanos empezó a aumentar cada vez más, mientras que el número de héroes disminuía poco a poco, y comparados con los villanos, los héroes caídos por su mano rebajados a montones cubiertos de sangre a simples derrotas, sus cuerpos no más dañados que simples y rápidos noqueos, ni una sola gota de sangre se derramó. En cuanto a los villanos, ellos se llevaron la peor parte. El fulcro de violencia de Garou se inclinaba más hacia los villanos que hacia los héroes, cuyos destinos eran iguales o peores que los de las primeras víctimas en su debut. Los villanos que Garou se inflamó indirectamente a la acción disminuyeron en número, cada uno uniéndose a sus compañeros tras rejas de hierro uno a uno una vez que casi todos los héroes que Garou envió personalmente al hospital se recuperaron, tanto física como mentalmente. Sin embargo, no regresaron completamente intactos. Las cicatrices de Garou, ahora infamemente conocido como el cazador entre los villanos en la comunidad de héroes, eran evidentes en cada héroe que abandonaba su cama de hospital. Aunque sus cuerpos se recuperaron, su orgullo y confianza no. La convicción que tenían en su condición de héroes fue destrozada por sus manos y luego remendada de forma tosca en puntadas sin cicatrizar. En resumen, su moral estaba en mínimos históricos, extendiéndose lentamente por toda la comunidad de héroes. El miedo a encontrarse con el cazador de héroes estaba presente en los héroes más nuevos y en los intactos, además de tocar el corazón de muchos veteranos. Ninguno de ellos desea unirse al creciente número de víctimas del cazador de héroes. A pesar del asentamiento pacífico, su impacto nunca abandonó el corazón de muchos, civiles, héroes y algunos villanos. Y pocos sabían ellos, y no le agradaba al propio hombre mientras leía el periódico sentado en un banco público en Dagoba un lunes bajo el sol de la tarde. Murmuró Garou mientras se emitía el anuncio. Ignorando los anuncios molestos que involucraban la mercancía de cierta gigante novata con cuernos, lo cual era casi imposible dado que su nombre estaba casi en todas partes, ya fuera en televisión o en anuncios de vallas publicitarias, siguió pasando a la siguiente página, solo para hacer una mueca aún más. De verdad, por mucho que lo viera, simplemente no podía entender la lógica detrás de los elogios y adoración excesiva
excesivos de la población hacia los héroes aquí. La cantidad era muy repugnante, incluso peor para un montón de vendidos inútiles. Era como un mundo lleno de máscaras Amai, todos servidores de la justicia, tratados con un fanfarria incondicional y sin concesiones, solo que estos eran mucho peores que ese sobrevalorado héroe de clase A, el equivalente a alimañas en cierto sentido que infestaba la sociedad. Los anuncios cesaron finalmente cuando llegó el siguiente tema de conversación, en general, sobre él. Por fin, las agencias encargaron una cacería contra el cazador de héroes en respuesta a sus diversas cacerías, probablemente en represalia por los héroes a los que brutalizó hasta un extremo innecesario. En cuanto a las identidades de los héroes que participaron en la cacería, las agencias ocultaron sus nombres pero prometieron revelarlos tras su éxito. Se sorprendió al ver una fuerza de reacción en su contra, aunque cuestionó su respuesta tan tardía. Sin embargo, la siguiente escena profundiza más adelante en dicha razón. Normalmente, una cacería así debería ser inmediata en respuesta a la gravedad de las cacerías del cazador de héroes, pero, según preguntas recientes, su tiempo se dedicó a suprimir el caos que siguió al cazador de héroes, sofocando a los villanos inspirados que se levantaron en ausencia de los héroes víctimas. La mayoría de los héroes estaban ocupados lidiando con la oleada de incidentes con villanos que acosaban las calles, algunos de los cuales él contribuyó añadiéndolos en montones de cadáveres, principalmente porque le cabreaban con su descaro de involucrar a inocentes en su violencia. Algunos arrastraron al propio cazador de héroes a su furia, 7 veces más en su errante búsqueda de animales viables. Pasando al siguiente tema, el caso en curso de Fwaiserith parece estar llegando a un clímax mientras el abogado de las diversas víctimas supuestamente agredidas por él, Sukiana Shinjitsu, avanza con nuevas pruebas sobre múltiples cargos de corrupción y conexiones con diversas organizaciones criminales en Japón. La mujer de pelo plateado que vio en la televisión, una joven de poco más de 20 años vestida con un traje blanco plateado con una corbata gris que caía del cuello y una blusa algo corta que abrazaba un tercio de sus muslos mientras el resto de sus piernas mostraba piel desnuda salvo los tacones medio altos. Su cabello recogido en una coleta detrás de la espalda, sus ojos eran como gemas cerúleas brillando bajo la luz artificial y su rostro parecía casi esculpido dada su apariencia de doncella. La mujer a la que el chico llamaba su tía apareció detrás del biombo, alguien que no tenía tiempo ni libertad para cuidar de la niña en su acto de deber. Aparentemente, debido a algún discurso legal, la mujer fue recluida en su oficina durante ciertos casos de gran escala relacionados con la sociedad y la política, especialmente cuando acusaban a uno de los gerentes de la industria de héroes de fraude fiscal, abuso del uso de quirks y, francamente, Garou se sorprendía de que alguien como él pudiera seguir en el cargo tanto tiempo. According to the boy, Sukiana cannot leave the case without consequences lest she suffered a significant fine and great repercussion to her judicial career. It would explain why he never met the woman throughout the few months, now that Garou thought about it, although he doubted that her career choice was ideal when stacked with parental duties. Then again, the woman probably didn't have the luxury. Política en formación. Garou frunció el ceño. Consideró casar al hombre, pero el chico suplicó que no fuera. No solo complicaría la estancia de Garou aquí, sino que también pondría en peligro cualquier excusa viable para dejarle quedarse. El cazador se sorprendió por la lógica sólida del chico. Ahora que lo pensaba, Garou sí había oído que el chico iba a una especie de colegio privado. ¿Significa eso que el niño era listo? ¿Un genio? Preguntaría más tarde, cuando tuviera la oportunidad. La cena está lista, gritó Gin. Boy cerró la tele antes de que continuara y se levantó de su cómodo sofá. Decidió ir a cazar mañana lunes después de su entrenamiento matutino. En la profesión del mal, el secuestro de una víctima requería 3 cosas: el momento, la fuerza laboral y la información. No se pueden lanzar múltiples solicitudes de secuestro en sucesiones concisas sin atraer atención no deseada. Dependiendo de la competencia de los contratados, la probabilidad de éxito se inclinará hacia el lado del éxito o hacia el fracaso. Y por último, la información era primordial antes de las 2 primeras. El conocimiento del objetivo, su estilo de vida, comportamiento, conexiones, etc., es el núcleo vital de cualquier plan para mitigar todas las amenazas de compromiso que podrían desperdiciar todos los esfuerzos, como, por ejemplo, Oma decide pasar y captar el crimen antes de que se complete. Una vez que se cumplían los 3 criterios, el éxito era inevitable, en la mayoría de los casos. Villanos cuidadosamente seleccionados con historia moderada para dicho comercio merodeaban por el edificio casi vacío. Muchas riquezas en juego por su éxito, riqueza para superar y prosperar. Ninguno de ellos compartía un uniforme distintivo, ya que todo... Espera. Pausa obligatoria de unos minutos. Antes de seguir, ¿qué opinan del FIC? ¿Cómo va? Y ya saben que respondemos con la primera pregunta que hice. Y otra pregunta, hasta acá. ¿Qué pasaría si Garou se encontrara con Stein, el asesino de héroes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que serían aliados? Yo creo que no. Entiendo la ideología de Stein y entiendo la ideología de Garou, pero no creo que sean aliados, la verdad. No creo. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes?
Yo creo que Garou va a ir 1 contra 1 con Stein de una. Y no, Stein no tiene oportunidad. Entiendo que en el anime lo hicieron y en el manga lo hicieron súper poderoso, pero lo único que tenía de cosa era su paralización, o si bebía su sangre, pero físicamente no era que era súper fuerte, súper veloz, nada. Y aún así a Deku y a Lida y a Todoroki le costó bastante detenerlo y no, lo digo yo, ustedes mismos pueden verlo que no tiene casi la capacidad física de un humano, un superhumano, digamos, que es un poco más rápido, un poco más fuerte, pero le costó mucho detenerlo. Pero entiendo que tampoco querían hacerle lo suficientemente daño. Bueno, Lida sí lo quería eliminar. Los otros no, pero bueno, eso ya es otra cosa. Tendría que ser un nivel de escalado de poder, pero siento que si yo me meto ahí, de ahí yo no salgo. De ahí yo no salgo. Conozco el Power Scaling un poco porque supe indagar y creo que una de las comunidades más tóxicas que hay. No, creo que sea la más tóxica, pero sí una de las comunidades más tóxicas. Top 5 creo que va a estar fácilmente. Pero bueno, no me quiero meter tanto ahí por... Ya saben, problemas tras problemas. Capaz un día lo haga. Si estoy en directo, estoy al peo, me pongo a analizar los niveles de poder y todo eso. Así que eso nomás. Me voy yendo. Despacito. Abro la puerta y me voy. Así que nos vemos más tarde. Y díganme qué les pareció y comenten. Suscríbanse, activen campanita y denle like. Todos los que se aplicaban eran competidores en el mismo sector. Uno de ellos se mantenía alto, prominente y corpulento, otro tallado del tejido de los tipos de poder, ya que su uniforme apenas contenía su complexión. Su piel era negra, su rostro armadurado de marrón quitinoso, los ojos tan hundidos en sus cuencas que ninguno podía ver ni siquiera el blanco de su esclerótica, mientras que su altura era el doble de alta que la de los humanos no mutantes medios. Otra de ellas era visualmente similar a una lamia, la mitad de su torso inferior era la de una serpiente mientras que la superior era humanoide. Su quirk permite que su mitad serpentina se adhiera a cualquier superficie y la recorra, vertical u horizontalmente, sin el obstáculo de la gravedad. En ese momento estaba escalando los muros del hogar de su objetivo, deslizándose hacia el cielo con la gracia silenciosa de una araña mientras la baba pegajosa seguía su camino. Los demás eran igual de únicos por su amenazante diversidad, un escuadrón de más de 10. Primero, un equipo de 2 personas entrará por el frente mientras el segundo equipo se infiltra alrededor. Luego, un tercer equipo buscará el interruptor automático del edificio en el sótano para cortar el suministro eléctrico del edificio. Uno de los que los acompaña podría bloquear ondas electromagnéticas, así que cualquier llamada a la policía o grito de auxilio caerá en saco roto, cortándolo efectivamente del resto del mundo. Balnew, uno de los 2 únicos humanos visualmente puros en este grupo, actuando como coordinador tácito del equipo, poseyendo la habilidad de comunicarse y transmitir mensajes telepáticos con quienes toca. Se quedó en espera mientras sus ojos agudos recorrían perezosamente el edificio y su orificio oral abría su evidente aburrimiento. Un madrugador refunfuñó en silencio en protesta por la hora tardía, deseando que el cliente hubiera simulado el secuestro algo antes de lo que había sido a última hora de la mañana. Su mano suelta se metió detrás y se metió en sus pantalones, rascando la costra que le ampollaba el trasero sin cuidado, sin importarle que el que estaba a su lado lo mirara con asco frunciendo el ceño. De verdad, apartó la mirada, chasqueando la lengua con disgusto, negándose a permitir que sus ojos reptilianos sufrieran más. Se llamaba Cecilia, una mujer endurecida con pupilas rasgadas, cuyo cuerpo otorgaba la percepción del calor detrás de los sólidos. Sus habilidades la asignaban como monitora del grupo, sus ojos, por así decirlo. Sin embargo, su quirk no estaba exento de límites. Si se usa, su rango de visión se reduce en un estado crítico de visión de túnel y no puede ver a 5 pies más allá de la primera capa. Su trabajo era rastrear el punto de partida del objetivo en caso de que por alguna manera se colara de la vanguardia entrenada. El cliente invirtió muchos recursos esta vez para asegurar un éxito absoluto. A mí tampoco me gustas. Otro bostezo le abrió la boca de par en par mientras las lágrimas le corrían bajo los ojos y los demás le informaban de su progreso. El equipo A logró asegurar la entrada de la azotea mientras el equipo B entraba en la sala de generadores del sótano. ¿De verdad tienes que hacer esto? La colaboración aún más desagradable. Respondió con un siseo. Oye, solo estoy aquí por el dinero. De verdad, no me importáis ninguno de vosotros, así que decid lo que queráis de mí cuando terminemos. El empleador ofreció 3 veces la recompensa anterior por su éxito. Su generosidad evidentemente derivaba de la desesperación, ya que su caso estaba entrando en su punto álgido. Sin embargo, a sus mercenarios no les importaba su destino, y tanto si escapaba del martillo de la justicia como si era arrastrado a los abismos del Tártaro, solo su dinero se preocupaba por sus intereses mutuos. Espero que acabes en un montón de cadáveres. Su apatía arrancó un siseo de advertencia en la mujer, una alusión de moda al destino de varios villanos y héroes que tuvieron la mala suerte de caer ante los ojos del cazador. Ja, ojalá, ni de broma me va a recibir a estas horas. Balnew se rió, encontrando la idea ridícula. Desde la primera cacería de Garou, ninguna de sus víctimas caía
vería más allá del crepúsculo. Para él, todos los seres humanos no pueden escapar de sus hábitos, y para él, el cazador de héroes no era una excepción a esta regla. Espero que te arranque los brazos. Veamos cómo vas a vivir sin arañarte ese trasero sucio. Balnew se rió de su comentario. Sí, sigue soñando, señora. Balnew le lanzó un guiño de reojo a la mujer. La imagen de ella apretando los dientes y tensando los dedos como si amenazara con destrozarlos solo hizo que su sonrisa se ensanchara aún más. Balnew, estamos listos para irrumpir en la habitación del niño. En espera, la mujer Lamia informó desde los tejados. El comunicador sonrió. Por fin, llegó el momento de terminar el trabajo y volver a casa. Ya era hora. Equipo B, cortad la luz ya. Es hora de detener a este chico y sacar provecho. Los demás colgaron mientras se dirigían a sus objetivos. Ahora, sin nada que hacer, Balnew suspiró mientras el aburrimiento se asentaba como polvo en la habitación vacía. Sus pensamientos se desviaron de sus próximos objetivos o planes de vida, preguntándose si debería jubilarse con el dinero de este trabajo. Sin embargo, en su pensamiento disperso, el destino de los trabajadores anteriores cruzó por su mente. Frunció el ceño al recordar sus destinos, mutilados como carne indefensa arrojada a la trituradora. Según el único testigo presencial, un tipo cayó del cielo y los descuartizó con sus propias manos, aunque los detalles de sus rasgos predominantes no llegaron a oídos públicos. Balnew se preguntó qué habría encontrado exactamente el equipo anterior para acabar como carne expuesta tras el cristal de una carnicería. Dudaba que un ángel real descendiera del cielo para castigar a los malvados. No creo que me lo encuentre esta vez. Se encogió de hombros. Quienquiera que fuera el responsable, deseaba no haberlo conocido nunca. Para él, los milagros nunca ocurren dos veces. Muy bien, chica, ya casi hemos terminado aquí. Prepárate para recoger y... Interrumpido a mitad de discurso, un grito repentino de uno de los hombres dentro sacudió su compostura. ¿Qué ha pasado? Antes de que pudiera exigir una respuesta, Cecilia gritó detrás de él. Algo viene hacia aquí. Girando la cabeza, vio a la mujer señalando hacia arriba. Siguiendo su línea de visión, apenas la distinguió, pero de algún modo distinguió una silueta sombría que se alzaba sobre ella, cayendo. Espera, estaba cayendo sobre él era el tipo bajo su punto de aterrizaje. Balbuceó incoherentes mientras gritaba mientras tropezaba o saltaba a un lado en el momento en que la cosa cayó al suelo con un golpe. Algo acaba de caer del cielo nocturno literal, y su aterrizaje sonó húmedo. Mirando hacia abajo, justo cuando las nubes se movían para revelar la luna llena, el cuerpo de la lamia se reveló ante los demás, esta vez con todo su cuerpo cubierto de su sangre vital bajo la pálida luz lunar. Con la mirada fija en el cuerpo, la brutalidad de su condición congeló a Balnew y Cecilia en su sitio, el nivel de violencia recordando terriblemente al cazador entre villanos. Rechazaron la idea, negando la posibilidad durante los primeros segundos. Ambos intentaron desesperadamente rechazar que yacían en la mira del cazador en ese preciso momento. Crujiendo la cabeza temblorosa a su compañero, susurró en silencio. ¿No crees que? Cecilia, con el rostro tan tenso como el de él, negó con la cabeza con cautela en absoluto rechazo sin decir palabra. El silencio se apoderó del hombre mientras intentaba contactar con los demás, pero también escuchó más gritos, seguidos por el sonido de ventanas rompiéndose cuando tres figuras salieron volando, cuerpos cayendo con el sonido de huesos rompiéndose y carne húmeda que se aplastaba, así como manchas carmesí que se dejaban en su caída. La imagen de sus compañeros, incluso el bruto musculoso de la escena, tumbados, dos boca abajo y uno boca arriba. El rostro de su potencia reveló dientes rotos, sangre goteando de sus labios y los huesos de su cara medio hundidos. Dios mío, susurró Cecilia mientras la pesadilla se encendía, el terror apoderándose como llamas en el campo petrolífero. No. Eso no debería ser posible. Nunca caza más allá de la mañana, gritó, negando desesperadamente la realidad ante él mientras sus ojos se volvían maníacos, sin objetivo ni enfoque, sus pupilas temblaban de ansiedad y gotas frías de sudor se derramaban de sus poros. Su trabajo debía ser sencillo. Coge al niño, Cobra, vuelve a casa rico. No para formar parte de un espectáculo de terror en vivo mientras consideraba más válido sus obligaciones y huir. Al mirar a Cecilia, pudo notar por sus ojos abiertos y fijos que compartía la misma idea. Cuando más gritos aullaron desde el edificio, el dúo no perdió tiempo en dar la vuelta y huyeron del lugar. No quieren estar aquí, no quieren unirse a los cuerpos bajo los pies de Garou. Pisadas y tacones gruesos golpeaban la acera mientras esforzaban sus piernas al máximo, con rostros pintados de miedo tangible, lágrimas corriendo por sus ojos y algo de moco goteando por sus narices, mientras corrían cerrando el mundo desde sus sentidos sostenidos por su puro sentido de supervivencia. Corrieron y corrían, los gritos detrás de ellos desvaneciéndose con la distancia que se agrandaba, pasando el semáforo en rojo y los coches raros a su hora actual. Doblaron una esquina, luego otra, continuando zigzagueando por la jungla de hormigón hasta que rodaron directamente hacia un callejón sombrío. Protegidos por la oscuridad, los dos siguieron corriendo sin rumbo, pasando por cubos de basura y suciedad hasta que se toparon con la pared del callejón, un callejón sin salida. Sin ningún lugar donde huir, Cecilia echó rápidamente
un vistazo, sin ver ningún demonio detrás de su cola. Yo jadeó y notó su aliento agotado. Creo que lo hemos perdido. Suspiró, liberando toda la tensión de sus músculos mientras se doblaba en cuanto el cansancio la alcanzó. Mirando a su compañero, se detuvo al ver al hombre sangrando, con la mitad de los dientes perdidos de la mandíbula y la cabeza sostenida en las manos de otra figura en sombra, su ojo derecho brillando dorado en la oscuridad. Ni una sola palabra se gestó en su garganta, ninguna palabra le vino a la mente salvo la pregunta de cómo la cazadora de héroes se aprovechaba del líder interino de su grupo bajo sus narices. Era una película de terror hecha realidad, Cecilia como víctima mientras Garou era el monstruo. Antes de que pudiera desplomarse y suplicar piedad, la oscuridad la envolvió como un destello de luz negra. Su único recuerdo era un dolor crujiente que le sacudía el cráneo seguido del sonido de piedras crujiendo detrás de ella. El silencio volvió mientras el cazador recogía sus cuerpos por las piernas, uno en cada mano, y seguía arrastrándolos. El sonido del cuero y el poliéster se deslizaba de forma abrasiva con el asfalto. No tenía ganas de otra pila, pues su sueño se había interrumpido tan temprano por la mañana. Él los daría un ejemplo de otro modo. Oculto bajo la noche palpitante tras las seguras paredes de su silenciosa oficina, la única fuente de luz era la tenue luz del techo. La emoción le retumbaba en los huesos y le mantenía despierto, esperando desesperadamente que llegaran las noticias del éxito. Incapaz de dormir por la tensión, Fue y golpeaba los dedos de forma intermitente con impaciencia, sus ojos mirando más allá del cristal de la ventana que daba a la vista panorámica de la ciudad de Tokio, esta vez envuelta por la noche con un mar de estrellas nadando por el cielo a un ritmo casi inmóvil. Tenía planes para el niño, uno de ellos era romper su voluntad junto con, aliviando su estrés en venganza por lo que su maldita tía puta le había hecho pasar. Derramaría aceite sobre su vida y la prendería fuego con una desesperación como ninguna otra y reiría sobre las cenizas y se deleitaría con su sufrimiento ante algunos. Sus ojos vagaban, cambiando de edificio en su habitación crepuscular, pero, apenas por la tenue luz, vio un reflejo desvaneciéndose de oscuridad repentina abriendo un agujero en el aire vacío detrás de él, del cual una neblina púrpura se derramaba alrededor de los bordes circulares del vacío completamente negro. Reconocía esa grieta en la realidad en cualquier parte, pero ¿por qué All for One enviaría a su golpe a su oficina? Cuando la única respuesta plausible le impactó, sus ojos se abrieron como platos de cena mientras giraba rápidamente sobre su silla giratoria medio círculo para saludar a Kurohiri al salir, de quien permanecía tranquilo en el centro de la tenue luz. Kurohiri, no os preocupéis, porque ya casi he terminado de lado. Dile a All for One que yo soy. Antes de que pudiera terminar, otro agujero oscuro se abrió a pocos centímetros de su rostro, con un diámetro tan grande como el de una naranja, y una mano nudosa y arrugada, pálida de color, brotó del abismo infinito y envolvió sus dedos en forma de ramitas alrededor de su rostro, el dedo medio a solo centímetros de su frente. ¿Por qué, Shigaraki? Ya casi había terminado. Si me hubieras dado más tiempo, yo habría. Trae más problemas a Sensei después de no haber cubierto tus huellas. No me des de comer con tus tonterías, cerdo asqueroso. Tomura terminó por él, recordándole al cerdo su posición actual. El vórtice se ensanchó como si se abriera, haciendo espacio mientras el resto del cuerpo de Shigaraki se derramaba hasta que solo su rostro salió a la superficie, enmascarado por la mano preservada de su padre. El sensei tiene un mensaje para ti. Las cejas de Fuai se movieron de miedo, sus dientes tintineaban mientras el sudor brotaba profusamente de sus poros. La Liga de Villanos ya no tolerará vuestra presencia repugnante y torpe arrogancia. Gracias por todo el trabajo que has hecho hasta ahora. Al terminar, Tomura le da un golpecito en la frente con el dedo corazón, sujetando completamente a Fuai entre sus manos. No, por favor, güey, chilló, su voz aguda como la de un cerdo antes de empezar a gorgotear sobre su carne cuando su cuerpo se desmoronó. Su piel se desprendía, agrietada y desmoronándose desde el músculo antes de que el resto siguiera y se uniera a la epidermis. Los tendones se descomponían, saltando la etapa de podredumbre y yendo directamente hacia la descomposición. Cada fibra de su piel, tejido y hueso colapsó de forma sádica y gradual en un charco de sangre mezclado con casi todas las demás partes de su cuerpo alrededor de la base de la antigua silla de Fuai. Antigua sangre vital empapando los muebles de pies a cabeza, la única extremidad intacta de la descomposición corporal era la mano rechoncha del cerdo que yacía en el epicentro del cojín. Kurohiri, tenemos trabajo que hacer. Ayúdame a limpiar el desastre del cerdo, ordenó Tomura mientras él y Kurohiri procedían a borrar todas las pruebas de su implicación con la Unión y lo que pronto se convertiría en la Liga de Villanos. Muchachos, parte final del video. Ah, no. Bueno, sí, es la parte final del video. Iba a hacerle un recordatorio, pero mejor le decía como parte final. Voy a editar otro recordatorio. Bueno, esto no tiene que salir, pero bueno, estoy al pedo, así que salga a la mierda. ¿Qué les pareció el feed, muchachos, hasta ahora? ¿Les gustó el capítulo? ¿No les gustó? ¿Qué hubiesen cambiado? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de las preguntas que hice? Bueno, solo hice una pregunta hasta ahora, que era la de Garou. No, sí. ¿Y cómo era? Si una persona sin don podía hacerse un
un héroe o superaron a un héroe profesional. Yo digo que sí, pero por mucho, de lejos. Pero ¿qué opinan ustedes? Me importa más la opinión de ustedes, porque la mía me vale X. Muchos no están de acuerdo conmigo y otros van a decir que no, que los dos son personas importantes y sin eso tú no puedes ser un héroe, bla, 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 bla. Sí, 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 toma, galleta. No sé qué decirles. Siento que fue el capítulo demasiado corto, no sé por qué. Estuvo bueno, pero fue demasiado corto. Creo que en sí va a durar como 47 minutos, 48 minutos va a durar esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como siempre, si necesitan saber algo, está en la descripción o simplemente pregunten, yo voy a estar respondiendo ahí. Así que nos vemos más tarde, muchachos. Tomen agüita y como siempre, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.